Minuto final para quien les habla, minuto inicial para Gustavo Silvestre. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo anda? Bien, Gustavo, ¿por dónde van hoy? Bueno, tenemos un programa realmente completito que el hashtag está indicando Día de Furia, el que tuvo Mauricio Macri en la jornada de ayer por la marcha multitudinaria que no se esperaba y el porqué de Mauricio Macri echando a 2 funcionarios producto de la multitudinaria marcha de la CGT. No nos olvidamos de Santiago Maldonado, tenemos hoy un nuevo informe especial sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Fíjese que en un día donde otra vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte al gobierno argentino. Sí, emite otra cautelar. Otra cautelar. No Primero hay había sido... antecedentes, ¿eh? No, en democracia no. Fíjese que desde la época de la dictadura, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía que estar fijándose, posando los ojos tanto sobre la Argentina, como en este año y medio de gobierno de Macri. Lo dejo con Gracias, el programa, Gustavo. Qué buen Muchas material gracias. para hoy. Hasta mañana. Víctor Hugo, gracias. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran y te inventan diariamente. Bueno, aquí te contamos, te mostramos y también hacemos caer las operetas cotidianas que te arman, como hoy otra vez en el caso de Santiago Maldonado, que vamos a estar hablando. Un día nos puede acompañar a partir de este momento con el hashtag Día de Furia, el que tuvo ayer el presidente Mauricio Macri por la multitudinaria marcha de la CGT. El gobierno no se la esperaba, el gobierno que le había ordenado a sus operadoras ante los gremios que desinflen la marcha, que pinchen la marcha. Y esperaban muy poca gente, esperaban pocos gremios y una convocatoria al fracaso en la Plaza de Mayo. Y le salió mal al gobierno, porque como vimos en la jornada de ayer, como bien ilustran las imágenes que tenemos detrás nuestro, ayer fue una convocatoria multitudinaria, donde la mayoría de los gremios movilizaron y donde en el palco de la CGT estuvieron desde los dirigentes tradicionales hasta los dirigentes de la CTA, pasando por gremios y hasta la izquierda que acompañó, aunque con algunas disidencias. ¿Y cómo fue la reacción frente a ese acto contundente, frente a esa demostración de poder que le hizo la CGT al gobierno? El presidente Macri, que enfureció, que echó a 2 ministros, hoy siguió echando a otros funcionarios del gobierno nacional y que, según prometen desde el gobierno, le van a cortar los víveres a la CGT. Esta es la propuesta de diálogo que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Cuando las cosas son como ellos quieren, todo funciona bien, pero el diálogo, según el diccionario de Cambiemos y del macrismo, debe ser y se debe dar según las pautas que marca el gobierno. Donde hay discrepancias, donde hay otra visión, donde hay otra alternativa, allí el gobierno corta por lo sano, persigue, como lo está haciendo con muchos sectores de la sociedad, y directamente corta el diálogo. Otro ejemplo de esto fue ayer el papelón de los ministros Garabano y Bullrich destratando a los organismos defensores de derechos humanos en la Argentina, destratando a personas de la trayectoria como Estela Carlotto, como Tati Almeida, como muchas madres y abuelas más que ayer fueron destratadas, desconsideradas por los ministros Garabano, Bullrich y por el secretario de Derechos Humanos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que busca el gobierno? La ciudadanía y hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente posa los ojos sobre la República Argentina. Estamos hablando de un organismo que desde la época de la dictadura no hacía informes sobre la República Argentina. Y fíjese, en este año y medio primero fue Milagro Sala y ahora por Santiago Maldonado, segunda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posa, advierte al gobierno argentino sobre situaciones que se están dando de irregularidad por la prisión arbitraria de Milagro Sala y por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. De esto nos vamos a ocupar. Primer tema
V de venganza, C de venganza, el gobierno contra todos aquellos que osan oponerse. Fran Triaca, un ministro que juega, que hace sus juegos de poder. ¿Le salen bien? ¿Le salen mal? Enseguida Ale Berco te lo va a estar comentando. Y además, otra versión macabra, otra opereta de los grandes medios por Santiago Maldonado, que enseguidita vamos a comentar. Tremendo realmente, otra vez, y no nos debemos olvidar, y lo debemos recordar diariamente. Primero fue el camionero que se lo había llevado por Entre Ríos. Después fue el pueblo, el barrio, donde todos se parecían a Santiago Maldonado. Después lo habían visto en un monasterio de Mendoza. El lunes de esta semana lo vieron en Osorno, en Chile. Hoy, otra versión macabra, otra hipótesis falsa que plantan con ayuda de los grandes medios para no hablar de la realidad, que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hoy, plantando la hipótesis de un cuerpo que habrían hallado flotando en un río y enseguidita lo relacionaron con el tema Santiago Maldonado. Por supuesto, fue desmentido. Por supuesto, fue otra opereta. Pero además se viene otra. ¿Por qué? Marcha atrás sobre las propias pericias que ellos hacen. Porque en la pericia que realizaron con los perros rastreadores el 5 de agosto de este mes, 4 días después de la desaparición de Santiago Maldonado en territorio mapuche, uno de los perros había llegado hasta el río, hasta donde los mapuches dicen que lo vieron por última vez a Santiago Maldonado, y el mismo perro volvió sobre sus pasos y avanzó hacia la zona donde los mapuches indicaron que lo había levantado el Unimog de Gendarmería. Claro, como no pueden mantener, porque eso sería y estaría demostrando la participación de Gendarmería, hoy dan a conocer otra versión, que ahora el perrito cruzó el río y que avanzó 600 metros más allá del río. Entonces dicen, y la ropa no debe haber sido Santiago Maldonado, deben haber plantado. Fíjense ustedes el manejo, el desmanejo, las operaciones diarias que el gobierno inventa con ayuda de los grandes medios para no hablar de la realidad, que es de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y para que el gobierno y el Estado ponga todo y deje de encubrir y encuentre de una vez por todas, vivo o muerto. Porque después está la hipótesis, ya que esta semana se mostró en este programa, del defensor del pueblo Machado, que sostiene que la Gendarmería se le fue la mano y lo mataron a Santiago Maldonado. Esa es la hipótesis que mantiene el defensor del pueblo de Esquel Machado. Muy bien, enseguida vamos a estar ocupándonos porque además tenemos un nuevo informe especial realizado en el terreno con Juan Alonso, que todos los días aporta un dato nuevo sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Uno de los que fue echado ayer por el presidente en su día de furia tras la multitudinaria marcha, el que estaba encargado de las obras sociales, del manejo del dinero de las obras sociales, el doctor Servino, hoy habló en los medios y dijo lo siguiente. Bueno, me lo pidió en la tarde de ayer el ministro de Salud. Me transmitió que se lo habían solicitado como consecuencia de las desavenencias con la CGT por la marcha de ayer, así que así fue y por supuesto de esa manera se les voy entregando. No puedo no conocer a la dirigencia sindical como no puedo conocer a cada uno de los dueños de las empresas que siempre pagan. La función de la superintendencia justamente es ser la autoridad de aplicación y permanentemente estamos resolviendo problemas del sector. Ahora, yo no soy ni dirigente sindical ni soy militante político vinculado con la dirigencia sindical. Es probable, bueno, que haya por ahí algún grupo interesado que se pueda, digamos, poner a alguna persona de más confianza. A usted le piden la renuncia un día después que la CGT y el movimiento obrero... 2 horas después. 2 horas después, peor. 2 horas después. No, yo creo que, bueno, probablemente viéndolo así, indudablemente sería necio pensar que no es un mensaje. Claro, no tiene nada que ver esto con otros temas. Es un mensaje
que le quieren pasar a algún sector de la dirigencia sindical, probablemente al sector que ayer movilizó la marcha. Está clarísimo cómo se debe hacer para distribuir esos recursos y es lo que hemos hecho en este año y medio. Si alguien tiene la fantasía de querer hacerlo de otra manera o tomar recursos que son de los trabajadores, me parece que se están equivocando. Bueno, clarísimo, Servino, ¿no? Lamento que pensaran que yo podía ser funcional a la CGT. Me pidieron la renuncia porque deben querer mandar un mensaje a algún sector de la CGT por la movilización. Clarísimo lo que dijo Servini. Lo echó Macri, lo mandó a echar en el día de furia de Mauricio Macri por la multitudinaria manifestación de los gremios en la jornada de ayer. Ahora, el mismo Macri que ayer enfureció por la multitudinaria marcha y porque a su entender los gremios no le podían hacer a él una marcha porque entiende el gobierno que ganó ampliamente en las PASO, el mismo Macri, vea lo que decía un año atrás cuando se reunía con los mismos gremialistas que ayer movilizaron a Plaza de Mayo. Que estemos acá comprometidos a empezar un nuevo proceso. Un proceso histórico. José Luis, hemos hablado mucho de esto, y machacó cada vez que vino acá, era las obras sociales. Esa era una decisión conjunta con los compañeros, es que vamos a fortalecer el sistema de salud pública. Lo tercero es fortalecer las obras sociales. Después de muchos años que se ha hablado de este tema, muchos gobiernos que pasaron, todo quedó en palabras y no se cumplió como en tantas otras cosas. Acá queremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y fortalecer la obra social es fortalecer la respuesta al trabajador, que arranca de pagar estas deudas históricas que se arrastran de años y aparte simplificar los procedimientos, ¿no? Facilitarle la vida. Porque si se le facilita la vida a la obra social, se facilita la vida al trabajador. Por supuesto, el papel resiste cualquier cosa. Ahora hay que hacerlo bien. Bueno, fíjese, un Macri dialoguista, un Macri tranquilo, cuando los gremios lo acompañaban, cuando los gremios empezaron a mostrar su preocupación ante lo que se viene, la flexibilización laboral que el gobierno de hecho ya, lamentablemente con algunos sindicatos amigos, impulsa en algunos sectores, quiere impulsar con fuerza de ley después de octubre, muchos ya le empiezan a decir no. Flexibilización laboral, no. Por eso la marcha, entre otros temas, multitudinaria de ayer. ¿Y cuál fue? No fue la respuesta de un Macri dialoguista. El de ayer fue un Macri con sed de venganza, un Macri furioso que mandó a echar a los dos hombres más cercanos. Un viceministro, pero que además no era un cualquier viceministro. Sabor lo venía acompañando a Macri desde cuando era jefe de gobierno porteño, porque prácticamente era el ministro de Trabajo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sabor era un hombre del riñón del macrista. Viceministro de Trabajo, lo mandó a echar ayer porque dice que estaba cercano al sector de Moyano. A Servino, que recién lo escuchábamos, encargado de las obras sociales, lo mandó a echar. ¿Por qué? Porque dice que estaba cercano al sector de Lingieri. ¿Y por qué? Porque el gobierno ahora quiere empezar a manejar con el látigo la billetera de las obras sociales. Ese es el diálogo que propone el gobierno de Cambiemos. Ahora les ha llegado el turno a los sindicatos. Pero Alejandro Berkovich tiene mayor información sobre la jugada de lo que hemos titulado Frank Triaca. Yo no sé si le da para tanto, pero bueno. Y lo que va a pasar, y sobre todo algunas versiones en torno a por qué se va el viceministro Berco. Sí, Gato, efectivamente. 1 año y un mes prácticamente pasó de aquel Macri anunciando con todos los sindicalistas en primera fila en el Salón Blanco de la Casa Rosada el reintegro de los fondos para las obras sociales. Pero lo que ayer puso en marcha el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue una operación en simultáneo, como si jugara ajedrez en varios tableros al mismo tiempo, digna efectivamente de Frank Underwood por lo cruel, por lo despiadado, la manera en la cual se deshizo de estos dos hombres y la manera en la cual efectivamente le envió un mensaje a todo el sindicalismo argentino. ¿A qué sector del sindicalismo fue el mensaje, Gato?
a los independientes, a esos gremios que, sobre todo José Luis Lingeri de los sanitarios, pero también Andrés Rodríguez de los estatales y también Gerardo Martínez de la UOCRA, fueron los que inclinaron la balanza junto con el moyanismo y Luis Barrionuevo para que la marcha de ayer se hiciera. Si fuera por los gordos, que eran los otros que estaban ahí en la primera fila, y por la UOM, por ejemplo, Antonio Caló, que también estaba en esa primera fila, la marcha de ayer no se hacía. Fueron los que participaron de la marcha casi a regañadientes, a la cabeza de sus columnas, flacas, pero no arriba del escenario, donde solamente estuvo el moyanismo y este sector, incluido José Luis Lingeri, castigado ayer con toda la fiereza por este que hemos dado en llamar Frank Triaca. Bueno, sobre quiénes avanzó y de qué manera, veámoslo, porque lo de las obras sociales fue la guerra que tuvieron el sindicalismo y Cristina Kirchner durante todo el último mandato de Cristina Kirchner. Este hombre, Luis Servino, es la prenda de paz, fue la prenda de paz aquel 2 de agosto del año pasado, cuando Macri anunció que iba a reintegrar los fondos de obras sociales que había acumulado como deuda el gobierno anterior y que además les iba a dar la renta en bonos de lo que colocara como otra parte de ese dinero. ¿Quién lo va a reemplazar? Sandro Tarico, este hombre que, además, ¿sabés a quién responde, Gato? ¿A quién? A Graciela Ocaña, enemiga mortal del sindicalismo peronista, enemiga declarada, declamada, y hasta ha hecho de eso una bandera. En el caso de Hugo Moyano, ya pensar que vaya a atenderle teléfono un hombre de Graciela Ocaña es absolutamente impensable. Pero ¿qué son estos fondos? Veámoslo en la siguiente placa. Son los fondos del llamado Fondo Solidario de Redistribución. Es un fondo que ponen los trabajadores, una parte del aporte que hacen los trabajadores de nómina en blanco, y que alimentan este fondo para prestaciones de alta complejidad. Recauda por año 20.000 millones de pesos, es lo que recaudó el año pasado. O sea, algo así como 3.000 pesos por trabajador activo de los 6 millones de trabajadores en blanco que hay en la Argentina. El reparto depende de la Superintendencia de Servicios de Salud, esta entidad que ahora va a conducir un hombre de Graciela Ocaña. Y claro, el problema es que ese dinero no fluye automáticamente hacia los gremios. Es dinero de los gremios, porque los trabajadores lo aportan, es parte de su aporte gremial, pero que no fluye directamente, pasa por este filtro. Y es lo que, dicen los gremialistas, Cristina les frenaba para mantenerlos cortos en el momento en el que estaba enfrentado con ellos. Bueno, Macri, a un año y poco de asumir en el cargo, ya adoptó una medida similar y, bueno, probablemente sea también objeto de esa misma resistencia sindical. Bueno, vos sabés que hoy un hombre de la CGT, que fue la primera versión que comentaban, ¿no? Bueno, nos está haciendo lo mismo que nos hacía Cristina. Exactamente. Es lo mismo. Bueno, porque fíjate que no me quiero repetir, pero lo sigo sosteniendo. Todo lo que el macrismo le criticaba al kirchnerismo, lo termina haciendo. Indefectiblemente es así. ¿Cuál es la otra trastienda de la salida de Servino? La guerra de las prepagas. Una guerra que enfrenta a las dos mayores prepagas del país, a Swiss Medical y a OSDE, porque el gobierno le quiere sacar a OSDE el estatus de obra social. OSDE es un híbrido, en realidad es una prepaga, pero fue fundada y tiene formas jurídicas de obra social. ¿Y qué dijo OSDE cuando empezó a ver que el gobierno la apretaba para cobrarle algo así como 8.000 millones de pesos? Lo que dijo es: che, ojo que Servino trabajó para Swiss Medical, fue gerente de Swiss Medical, que es mi principal enemiga, y esa es la apelación que está haciendo en la justicia. Servino cayó ahora por su relación con los gremios, pero en medio de esta batalla que es también por una montaña de plata. Ahora, pasemos al otro desplazado, Gato, al otro que vos mostrabas hace un ratito, a Ezequiel Sabor. Este hombre, Ezequiel Sabor, que, como vos decías, viene acompañando a Macri hace mucho tiempo. Era, por ejemplo, el que le ponía las multas a los metrodelegados, a los gremios del subte cuando hacían paro. Les ha puesto varias veces multas, era implacable como secretario de Trabajo del gobierno de la ciudad. Pero ayer decían, hablando con fuentes del Ministerio de Trabajo, bueno, su relación con Barrionuevo le costó el cargo. Claro. ¿Y por qué ahora la sombra de la corrupción sobre Ezequiel Sabor? Bueno, este buen hombre, que no es un neófito en la arena del PRO, de hecho fue parte de la junta promotora del PRO, fue de la Fundación Pensar, ¿te acordás? Sí, la fundación base de la presidencia de Mauricio Macri. Exacto, donde se formaron sus cuadros. Bueno, él formaba a los que tenían que ver con el mundo del trabajo. Bueno,
la verdad que lo que pude establecer en estas 24 horas desde que lo eyectaron del cargo es que le pasó algo así como lo que le pasó a Ícaro en el mito griego con su padre Dédalo. Voló demasiado cerca del sol. Voló demasiado cerca del sol, primero porque quiso reemplazar a Triaca y lo dijo. Dijo, yo voy a ser el próximo ministro de Trabajo, en varios ámbitos. Bueno, Sabor terminó como Ícaro, se le derritieron las alas, se quedó sin el pan y sin la torta. Pero además ascendió demasiado en su estatus de vida, en su vida cotidiana. Su vida cotidiana incluye, para muchos, esto es algo realmente insultante en un contexto de crisis como el que se vive en la Argentina hoy. Pero la verdad que es el estilo de vida de muchos funcionarios, y quiero decir, es el de muchos políticos de hace mucho tiempo. Pero miren cómo se movía, por ejemplo, este hombre cuya mujer también tiene un cargo político, es secretaria de gobierno de la Municipalidad de Campana. Sabor se movía en esta Dodge Ram, que ven, que es una nave tremenda. Bueno, yo manejo hace poquito, nunca manejé un auto importado. Esto es una nave, es como un Hammer, como un tanque de esos de las Marines. Bueno, se ven algunas por la calle, pero solamente en contextos de muchísimo dinero. Se ve que a la marca le gustaba, la Dodge, porque a la mujer, secretaria de gobierno, como digo, de Campana, se mueve en otra Dodge. También una nave, una Dodge Journey, una especie de Sport Utility Vehicle, de estos que están de moda ahora, son gigantes, gastan un montón, pero bueno, les encanta. ¿Y dónde viven? En Los Cardales, uno de los más exclusivos countries de la zona norte, ahí cerca de Pilar. Pero ¿qué es lo que llamó la atención? Incluso de usinas anticorrupción del gobierno, de esas que están buscando a ver qué escándalo le podemos llegar a destapar nosotros o qué le puede llegar a hacer daño en una elección, descubrieron que se hicieron la casa nuevo en el último año, en simultáneo a viajes ostensiblemente largos por parte del viceministro de Trabajo. Fíjate, durante junio hubo una reunión en la OIT en Ginebra, se fue a Ginebra, pero después se quedó como un mes paseando con la mujer en Europa. Volvieron, estuvieron un tiempo aquí en Buenos Aires y en plena campaña se fueron a Chapelco de vacaciones de todo lujo, que en invierno es realmente caro. Eso en simultáneo a los autos, en simultáneo a las casas, hizo que en algunos recovecos del gobierno donde todavía existe algo de decoro respecto del ser y parecer, dijeran, Sabor, no podemos sostenerte más, y le cobraron las internas, además de su vínculo con Barrio Nuevo, que el gobierno está enojado con Barrio Nuevo porque Barrio Nuevo se enfureció cuando le allanaron el gremio y empezaron a cuestionarle en su propio nido gastronómico. Bueno, le facturaron a la vez esto y a la vez, como te digo, Gato, este nivel de vida que no es el que puede sostener un funcionario con un sueldo de 50 a 60 mil pesos. Bueno, muy bien, Berco, gracias por la información aportada. Enseguida vamos a estar también uno de los invitados. Esta noche es Claudio Marín, secretario gremial de una de las CTA. Con él vamos a estar hablando sobre este tema. Y también Ricardo Forster esta noche para hablar sobre el nuevo relato del macrismo, por ejemplo, de estos temas, ¿no? Pero volvemos sobre el tema Santiago Maldonado. Se lo decía al inicio, hoy otro día donde volvieron las operaciones de prensa, muchas de ellas que son motorizadas desde el gobierno ante la ausencia de datos que el gobierno puede exhibir. No puede dar respuestas el gobierno de Mauricio Macri sobre los 22 días de desaparecido que tiene Santiago Maldonado. Y la verdad, todos los días están plantando una pista falsa, una información falsa que se cae, porque no tiene nada de razón. Pasó con lo del camionero de Entre Ríos, con lo del barrio de Gualeguaychú, donde todos eran Santiago Maldonado, el monasterio de Mendoza, el lunes grandes titulares, lo vieron en Osorno, mentira, otra mentira que se les cae, y hoy hasta macabro, porque juegan con la familia que está sufriendo la desaparición de un ser querido. Decían que habían encontrado un cuerpo flotando sobre un río cercano a donde había desaparecido Santiago Maldonado. Terminó siendo, parece que ni pudieron comprobar, que había sido una llamada al 911 y una otra operación. Y ahora el gobierno que está queriendo esta nueva versión que va sobre sus propios pasos, porque la primera versión de los perros rastreadores del 5 de agosto indicaba que habían llegado los perros
hasta el arroyo, hasta el borde del arroyo, donde los mapuches aseguran lo vieron a Santiago Maldonado. Volvieron sobre sus pasos y la última pista donde se implantaron los perros, donde estaba el Unimoc, donde los mapuches y los testigos que declararon ante el juez de Otranto dicen que se lo levantaron a Santiago Maldonado. Ahora dice que fueron de nuevo con los perritos y que los perritos ahora cruzaron el río y avanzaron 600 metros más allá. Ahora, ¿se dan cuenta cómo cambian? Claro, porque la otra pista incriminaba a la gendarmería, ahora ponen otra versión. Ayer el papelón del gobierno, el destrato hacia organismos defensores de los derechos humanos con más de 40 años de actividad en la Argentina, reconocidos a nivel mundial, pero solamente no los reconoce el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar el audio del enfrentamiento y cómo terminó la reunión ayer de los ministros Garabano y Patricia Bullrich con los organismos defensores de los derechos humanos. Pablo Nochetti no dirigió el operativo. ¿Eso es lo que usted quiere escuchar? No dirigió el operativo. Pablo Nochetti pasó por el lugar, porque iba a Esquel, cuando el operativo ya estaba cerrado, terminado. Las camionetas donde dicen que se llevaron a Maldonado no salieron del loft hasta las 17 horas, es decir, que hasta las 17:30 estuvieron, o 17:40, estuvieron todos los transportes ahí, no se movió ninguno. Y Pablo Nochetti pasó por el lugar, nada más. Justamente iba a decirle que, para no alargar esto, ¿con quién querés comprar? Sinceramente nos vamos como vinimos. Lamentablemente usted no reconoce absolutamente nada, por lo cual hemos venido acá y no tenemos 15 años. Llevamos años exigiendo, pidiendo, sin bajar los brazos. Es lamentable, honestamente, como dijo Lita, como lo hemos sentido, que a 40 años tengamos que gritar aparición con vida. Y es un detenido desaparecido forzado. Ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Yo me voy con esa convicción, vine con esa convicción. Y no lo pueden dejar y no lo pueden mostrar. Claro. Y eso, ¿Usted cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, querida, desde el ¿Usted Estado. cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí. Eso es ideológico, eso no es la realidad. No es ideológico. Eso es ideológico. Es historia vivida. Yo no le voy a permitir eso. Porque nosotros no sabemos. Si supiéramos, estaríamos en este momento procesando. No es así, no es así. De ninguna manera le voy a aceptar eso. Seguro que sabés. Chao, hasta luego, buenas tardes. Que hablaba Lita Poitian, una de las abuelas de Plaza de Mayo. Antes la que hablaba enérgicamente era Tati Almeida, y cuando le decía que no podían permitir, y ahí cuando Lita les dice ustedes saben, es donde los ministros, se escucha la voz de Patricia Bullrich, y los ministros se levantan y se van de la reunión. A Estela Carlotto habló sobre esta reunión el día de ayer. Estamos ahí las tres mujeres mayores, Tati Almeida, Lita Boitano y yo, que somos las viejas, entre comillas, de esta historia tan larga, y la verdad que nos avergüenza que esto haya salido, no sabemos de quién, de una manera que no corresponde. Nosotros somos abiertas, miramos a los ojos, y si tenemos algo que decir, lo decimos mirando. La ministra no nos miraba mucho, hacía dibujitos, que yo hubiese mandado esos dibujitos a alguna psicóloga, porque el mirar el reloj y hacer dibujitos mientras estábamos hablando de una persona cuya vida estaba corriendo riesgo y que había que encontrar y salvar, nos pareció de una frialdad tremenda. Realmente yo pongo el énfasis en esta mujer, que fue compañera de nuestros hijos, militante de una lucha por la liberación de América Latina, y que hoy esté enganchada casi como si fuera un gendarme, con una decisión tremenda de desviar la historia para que nunca se sepa, y además echar culpas a terceros de la desaparición de este joven. Bueno, muy dura, Estela, y la indignación lógica, entendible, porque la verdad que si hay personas en la Argentina que no se merecen el destrato, la falta de respeto, son Estela Carlotto, Tati Almeida, las abuelas en su conjunto, las madres, porque son instituciones vivas de esta república.
con más de 40 años de trayectoria y reconocidas a nivel internacional. No se merecen el destrato de estos dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y menos la falta de respuestas. Ningún ser se merece un destrato, pero no la falta de respuesta. Hoy, nuevamente la familia de Santiago Maldonado tuvo que salir al cruce de las operaciones que todos los días se plantan, de la mala información, de teorías falsas. Santiago Maldonado, porque decían, en esta reunión ayer lo había dicho también la ministra, que la familia se negaba a hacerse el ADN. Esto lo negó hoy Sergio Maldonado, porque ya está acordado, se lo hizo Sergio Maldonado hace una semana y los padres se lo van a hacer en los próximos días. Sergio Maldonado hablaba esta mañana con nosotros en Radio 10. Hoy la verdad estoy con mucha bronca y mucha impotencia. O sea, ya como empiezan a ensuciar a todos, ya no me gusta, porque yo me la puedo bancar, pero mis viejos están tranquilos y no quiero que los ensucie con nada. Entonces, salir a decir que no se prestaron a hacer las muestras para ADN es mentira, porque eso ya se pactó el fin de semana, ya se acordó con un equipo que se va a hacer las muestras, se van a tomar. Estamos esperando que le digan en qué momento y en qué hora. No sé si quiere que lo busquemos nosotros cuando salimos y empezamos a meternos en los cuarteles y a buscar por todos lados, por donde hay que ir realmente, y para tratar de encontrarlo, porque no sé qué es lo que más hay que colaborar. Ellos son los que me parece que no tienen comunicación o no les interesa informarse, para agarrar y decir cualquier barrabasada, tirarla así, y total, después se levantan y se van. Da la impresión como que el gobierno sigue con una tarea de encubrir a la gendarmería y de tener poca colaboración, digo, para la causa, ¿no? Y hoy hace 22 días que estamos pidiendo la aparición de Santiago y yo lo que veo son trabas y pocas ganas de buscarlo, o sea. Bueno, Sergio Maldonado, que hablaba hoy saliendo al cruce de las versiones que daba a conocer el gobierno. Presentamos ya un nuevo informe especial sobre el territorio en el que desapareció Santiago Maldonado y también para conocer esta lucha que vienen manteniendo los mapuches por su territorio, por sus tierras, que en los últimos años muchas de esas tierras han sido prácticamente apropiadas por Benetton, que tiene un verdadero emporio, un verdadero imperio, es dueño prácticamente de media Patagonia. El informe de esta noche. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto durante la represión de gendarmería a la comunidad mapuche de Cuyamen, en Chubut. Se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la Está sucediendo es tal cual lo que sucedía en la época de la dictadura. Del uso racional de la fuerza. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos. 3 semanas después, los funcionarios no ofrecen respuestas a los familiares, a los organismos que reclaman por su aparición, ni a la sociedad. ¿Dónde está Santiago? En 2015 un grupo de comunidades mapuches se instaló en el paraje Vuelta del Río, sobre la ruta 40, entre Cholila y Esquel. Allí se encuentra la estancia Leleque, de la multinacional Benetton, que posee cerca de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. ¿No es un poco, para decirlo de un modo, inmoral que una sola persona tenga 900.000 hectáreas? Si vos me decís que esto se resuelve dándole ese sector de tierras que los mapuches piden, como ha ocurrido en estos que están ahí cerquita, una de las cosas que yo dije, a ver, tiene tanto que le den esto y conseguimos conviviendo todos en paz. Y lo que planteaba Luciano Benetton junto con sus abogados era la posibilidad y la intención de donar en algún momento un pedazo de tierra. Y dijimos, nosotros no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ningún tipo de dádiva. La posición de las autoridades desde hace más de un siglo es persecutoria de los derechos de los pueblos originarios
a pesar de que se encuentran contemplados en la Constitución Nacional desde 1994. Como gente de la tierra apostamos a la vida, no a la muerte. Yo soy mapuche, jamás voy a levantar la bandera del terror. Todo lo contrario, es como es el país del revés, porque estamos denunciando quienes realmente siembran el terror y terminamos acusados de terroristas. El 10 y 11 de enero de 2017, el LOF Cuyamen sufrió una dura represión con más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional. ¡Esto es territorio mapuche, dentro de la ley! Sí, ya saben cómo fue esto. No me porque es menor. ¿Le voy a pedir, por favor? Sí, espere de aquel lado del vehículo. No, porque no nos separemos, no nos separen, no nos separen, no nos separen. Señor. Ariel Garci fue testigo de aquella represión. Hoy, a casi un mes de la represión del 1 de agosto, pide por la aparición de Santiago Maldonado. Lo vi 3 días antes de que él vaya a la LOF. Como conocía mi historia del 10 de enero, calculo que por eso mismo no me avisó. Y me enteré que era Santiago Maldonado al día siguiente. Yo llamé para el teléfono de Santiago, el 2, al día siguiente de que se lo llevaron de la LOF, y me atendieron el celular por 22 segundos. Nadie respondió, se escuchaba una habitación vacía con eco, se escuchaban como pasos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nos vamos a seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado. Pero además, como muy bien estuvo el informe, hay que ponerle el encuadre histórico. 900.000 hectáreas tiene Benetton en la Argentina, en el sur. Esto lo desconoce mucha gente, por ejemplo. Sí, tiene. Y ese es el problema. El equivalente original, a la ciudad de Buenos ¿no? Aires. 924.000, para ser preciso. Sí. Él y Lewis, obviamente, ¿no? Pero ha pasado situaciones muy extrañas en el día de hoy, Gato, como bien decías vos en el comienzo. Se ha instalado la versión de que Santiago alguien habría activado el celular de Santiago en Chile, un dato absolutamente falso que confirmamos con fuentes cercanas a la Fiscalía cerca del mediodía, lo mismo que el hallazgo de un cuerpo en la zona de Puyén. Esos datos son absolutamente falsos. Es decir, el celular se activó, pero acá no se sabe dónde. No se sabe. Claro, es lo que decíamos un poco ayer cuando estaba acá el ingeniero Garbas. Que creo que va a ser perito de parte. La noche después se comunicó la familia de Maldonado y hoy tengo entendido que Ariel Garbás, por iniciativa propia, llamó a la fiscal del caso para ofrecer los servicios de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, esa pericia se va a realizar, pero recién hoy la Fiscalía le pide por exhorto a Chile el análisis de la comunicación telefónica, que parte desde Bolsón, que la hace Ariel Garci, el testigo íntimo, el amigo íntimo, el testigo clave, me corrijo, de Santiago Maldonado. La hace a las 15:24 del día 2 de agosto. Y después hace otra llamada a las 15:25. Esas llamadas están en el expediente judicial. Lo que falta todavía averiguar y probar es dónde se recepciona la llamada. Claro. Si estaba en el territorio de Benetton, si estaba en la estancia de Leque, si estaba en el destacamento de Gendarmería del Bolsón, de Esquel. Bueno, o de eso es lo que tiene San que Martín. determinar una pericia que pueda hacer la UTN Garbás. Y la otra versión que fue tremenda, macabra, digo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue una operación o hubo una...? Lo que sucedió fue lo siguiente, fue muy extraño porque es una versión que nace de dos radios, una FM y una radio y cadena 3. Se dice a partir de un llamado anónimo que llama a la comisaría primera de la zona de Puyén y informan que habrían encontrado un cuerpo a 5 kilómetros del pueblo. La radio da la noticia al aire, la fuente era un alto funcionario judicial y muchos medios tomaron esa versión, pero
fue inmediatamente desmentida a los 40 minutos, 45 minutos por Sergio Maldonado. Igual es curioso porque ayer el diario La Nación y el diario Clarín no sacaron una línea sobre la desaparición de Santiago Maldonado y hoy todos los portales estaban plagados con esta versión que, según vos constatás, es falsa. Entonces, no solamente todo eso, el tiempo están siendo como ecos de versiones falsas. No publican nada sobre Santiago Maldonado, pero sí las pistas falsas. Exactamente. Esas publican. Ricardo Forter, buenas noches, gracias por acompañarnos. Queríamos hablar esta noche con vos un poco del relato macrista, ¿no? Que está instalando hasta lo peor noticia, lo naturalizan como que es algo común. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo veíamos recién, los ministros se enojan porque no quieren aceptar esto, se terminan levantando, se hacen los ofendidos y se van. Y donde la responsabilidad es buscar a Santiago Maldonado, que no lo están haciendo. Me parece que es el límite del cinismo de un gobierno que se muestra siempre supuestamente dialoguista, sonriendo, y hoy creo que Estela, que Tati, que Lita, que son tres personas claves de una historia digna, fundamental de la Argentina, pusieron los puntos sobre las íes, y lo que ellos no soportan es que alguien les diga a la cara lo que efectivamente está pasando, que hay una responsabilidad directa de la Gendarmería, que la Gendarmería depende del Estado Nacional, porque es una fuerza de seguridad federal, y también algo que es evidente, se habló tanto de la grieta. ¿Qué mayor grieta? Abismo, entre unos pocos que tienen prácticamente el conjunto de las tierras del país y aquellos que piden reconocimiento, que piden por derechos ancestrales. Creo que lo que es evidente es que el macrismo defiende una lógica patrimonialista, defiende la riqueza, defiende el poder, defiende todo aquello que representa una Argentina para pocos. Y en este caso, terrible, porque a todos nos retrotrae a la peor pesadilla del país, que es el terrorismo de Estado, Santiago creo que representa la dignidad, la libertad, incluso el rostro de Santiago, representa, yo diría, lo más profundo de una historia argentina que identificó al joven medio hippie, de barba, libre, que va por el mundo defendiendo también causas justas con la subversión, con el terrorismo. Yo leía, La Nación está haciendo operaciones continuas. Se está dedicando a criminalizar a los mapuches, a convertirlos en terroristas. Hoy hay un reportaje que le hacen a uno de los líderes más importantes que está preso, ilegalmente preso, donde él efectivamente dice que no lo obliguen a definirse como argentino, porque él es mapuche, porque él está antes. Como dice la Constitución Nacional. Por supuesto. Y ese es el título. Claro. Quieren horadar el sentido común, el macrismo trabaja con el sentido común, quieren que una parte de esta sociedad identifique a los débiles como los responsables del mal, cuando el responsable del mal es muy claro. Allí es Lewis, Benetton, Ricardo, un reparto injusto de tierras histórico. Es importante en esto que vos estás marcando, disculpame Mariano, no quiero ir, por favor, porque el macrismo es duro con los débiles. Por supuesto. Recién lo llevamos a otro, lo que contaba recién Berco. Se enfurece ayer Macri por la marcha multitudinaria de los gremios, echa 2 funcionarios. Ahora, el mismo día, Estados Unidos le veda a la Argentina exportar biodiesel, que esto pone en peligro la producción, y pone en peligro otra vez a la provincia de Santa Fe, que es productora del 80% de biodiesel, y frente a Estados Unidos se calla la boca. No dice absolutamente nada. Cuando un gobierno digno tendría que convocar al embajador, al cónsul, a llamar, quejarse. No se quejó. Me parece que están al servicio del gran capital, defienden una lógica de especulación financiera. Por supuesto que yo no sé si es un enojo de Macri o es una actuación. El macrismo supone la consumación dramática de una falsa historia contemporánea. Macri le quiere mostrar a una parte de la sociedad que es duro, que está dispuesto a dar la lucha, en este caso contra los dirigentes sindicales, aprovecha una marcha como la de ayer para salir a demostrarle a la sociedad que él va a defender lo que tiene que defender. Y a la hora de defender los intereses argentinos, del trabajo, de la producción, lo que hace es aceptar la imposición de Estados Unidos. Pero Foster, la decisión que tomó Macri es hacer exactamente lo que hacía Cristina con los fondos de las obras sociales. No, a ver, sí, clasificarlos, hacerlos de cuentagotas para que los gremios tengan que pedirse. Me parece que, me parece que está poniendo, las distancias son gigantescas, porque Cristina defendía un proyecto de inclusión, de desarrollo industrial
defendía una sustitución de importaciones frente a lo que había sido tradicionalmente la posición clave de los sectores económicos que defienden el macrismo, que va por la extranjerización de la economía, que va por la desindustrialización, que va por la horadación de aquello que constituye el poder real de los sindicatos, que es que haya trabajadores, y Macri precisamente defiende todo lo contrario. Podríamos estar de acuerdo en esa caracterización, quizás con menos adjetivos, pero lo que hizo Macri ayer es exactamente a ver, Claudio Marín Cristina. también te quiere salir al cruce. No, mira, Berco, es total, absolutamente distinto. Existía un sistema que era el APE, y lo que vos tenías que hacer era constituir un expediente por cada uno de esos casos de complejidad. ¿Y cómo se acumularon 30.000 millones de pesos de deuda? Se acumuló un montón de dinero, es verdad, pero el problema no es ese. El problema es que las obras sociales no podemos llegar a pagar lo que está aumentando la medicina, la corporación médica y las prepagas. Ok, pero ¿existía la deuda o no? Claro, pero era otro marco. Yo coincido con el marco como lo da Foster. ¿Viste las palabras? Pero ¿sabes qué pasa? Que si no, vos te quedás en lo formal y no en el fondo. Y en definitiva terminamos contribuyendo, no digo que vos lo hagas, pero terminamos contribuyendo a un discurso que ve la parte y no ve el todo. Claudio, está clarísima la diferencia y lo marcamos todos los días entre Macri y Cristina Kirchner. Lo que digo es, pero tenemos que carguemos las tintas. Tenemos que explicarle a la gente que las obras sociales somos hoy la garantía de que siga existiendo medicina en gran parte de este país. En todo caso, Macri prometió que venía a hacerlo diferente. Completamente. Macri prometió que venía a hacerlo diferente. Ahí hay una contradicción clarísima. Bueno, entonces no estemos comparando todo el tema sobre lo que ha pasado, me parece, ¿no? Lo que pasa es que el camino de la transformación estructural de la Argentina en un sentido neoliberal significa flexibilización laboral, significa reforma del trabajo. No sé si están en condiciones de hacer lo que hizo Temer en Brasil, que es un retroceso al siglo XIX. Pero en el imaginario macrista y del empresariado rico de la Argentina está ese deseo. Y las obras sociales son parte también de toda una historia, que van por las obras sociales. Mariano Martín, ¿cómo te va, Mariano? Buenas ¿Cómo noches. estás? Gracias por la invitación. ¿Qué se les terminó el amor a Macri después de la marcha de ayer con la CGT? La verdad que si uno tiene que pararse en lo que habla con los funcionarios, primero la gestualidad, apenas 2 horas después de la marcha, estaban desplazados de sus cargos 2 funcionarios muy relacionados con la CGT, en un caso el viceministro de Trabajo con Luis Barrionuevo, el repartidor de fondos de las obras sociales Luis Servino, un hombre muy allegado a José Luis Lingeri, y si uno tiene que pararse en ese escenario tiene que decir, bueno, hasta ahí hay un corte, hay una señal de autoridad del presidente Mauricio Macri respecto de los gremios, pero hasta ahí también teníamos que decir, Gato, que había una medida que podíamos considerar quirúrgica, una medida localizada, porque Barrionuevo no es todo el sindicalismo, Lingeri no es todo el sindicalismo, son sectores claramente diferenciados. Ahora, eso que hasta hace 24 horas era una medida que uno podía identificar contra el gastronómico, histórico enemigo de los Kirchner, y ahora pareciera ser nuevamente rival de Mauricio Macri, y el sector de los independientes al que reporta José Luis Lingeri, hoy cambió. Hoy tenemos que decir, hemos hablado con funcionarios del gabinete que nos aclararon que esta medida que parecía acotada va a profundizarse. Y lo que sí podemos decir, Gato, es que se avecina una confrontación mayor del gobierno con Hugo Moyano, que es el gran protagonista de la movilización de ayer. ¿No es un error estratégico esto? Porque no es despertar al león que está dormido. La misma pregunta les transmití a los funcionarios. ¿Cuál es la respuesta? Ellos te van a dar una respuesta formal, que es: nosotros vamos a dejar de ayudar a estos dirigentes sindicales que nos mostraron desde el palco que no quieren colaborar con nosotros. Pero de fondo hay otra respuesta y tiene que ver con lo electoral. Creen en el gobierno que librar hoy una batalla contra Hugo Moyano con la imagen que arrastran muchos dirigentes sindicales de los más tradicionales en la Argentina es una batalla que electoralmente les va a reportar beneficios. Bueno, pero lo quisieron hacer con Baradel y no pudieron. Fracasaron con Baradel. Por supuesto. Mariano, con el Barrionuevo, ¿qué fue lo que rompió el idilio? ¿Fue que le allanaran el gremio? ¿Fue que él se sintiera destratado o no más consultado? Definitivamente fue el macrista, ¿no? Fue esto último. Barrionuevo es un hombre que tenía una estrechísima alianza con Mauricio Macri, tenía varios vasos comunicantes entre uno y otro, pero lo cierto es que en un momento Barrionuevo entendió
que la bocha cambiaba, entendió que el gobierno se recostaba sobre otros dirigentes, que abandonaba esa alianza y que buscaba cobijo de dirigentes sindicales que le garantizaban mayor paz social. ¿Qué pasa? Luis Barrionuevo es un hombre que se vende excelentemente como un gestor de política constante, pero en los hechos tiene mucha menos influencia de la que promete. El gobierno abandona esa alianza y Barrionuevo dice: voy a recostarme nuevamente en Moyano. Esto es un ajedrez todo el tiempo plástico, ¿no? Mariano, una de las cosas que... Pero es que justamente, para hacer la primera lectura de la movilización es el acuerdo de un sinnúmero de sectores para hacerla. Y esto es un punto que creo que es el punto que más preocupa realmente, inclusive más allá de la asistencia, más allá de la cantidad que fue importante, que fue nutrida. El acuerdo que prácticamente el conjunto del movimiento para realizarla, más allá de las reticencias, más allá de los que sí, de los que no, es un elemento cualitativo en lo que hace a la resistencia de los planes que se está manejando desde el gobierno. Que por otra parte, yo creo que el gobierno juega a tres bandas. Lo que hace también es tomar decisiones que en parte ya tenía tomadas, porque todos sabíamos la interna que había dentro del Ministerio de Trabajo desde el primer minuto. O sea, aprovecha para tomar esa decisión y además para mandar un mensaje. Acá va a triunfar la flexibilidad laboral. Y esto está sí más allá. Sí o sí, caiga quien caiga. El mensaje es ese. Y va a ser mucho más allá. ¿Va a triunfar o van a intentar que triunfe? Porque son dos cosas diferentes. Ese es el mensaje. Claro. Porque el imaginario es ese. Contra nosotros no se puede ir y no se puede resistir. Esto ustedes tienen que ver, el efecto que causa en los lugares de trabajo. Esto en los lugares de trabajo empieza a afectar como si realmente la reforma estuviera hecha. Claro. Porque el imaginario es ese. El gobierno construye una emergencia. La emergencia es que la mano de obra argentina es carísima. Mentira. Que los convenios son un obstáculo para crear trabajo. Mentira. Y de esa emergencia no cumple con la ley. A partir de esa emergencia, se supone, la autorización para avanzar en todo lo que se dé la gana. ¿Es eso, perdóname, Gato, o es una república mapuche? Porque el protocolo que se tendría que haber utilizado no incluía armas de fuego. No podían haber llevado armas de fuego. Y sin embargo, no cumplieron con ese protocolo. Habría que agregar un porque dato, la emergencia es si me permitís un dato fundamental. En la reunión de ayer con los organismos de derechos humanos comenzó con Patricia Bullrich diciéndoles: Gendarmería no tiene a Santiago Maldonado, textual. Y culminó con un funcionario de segunda línea de Patricia Bullrich diciéndole a un dirigente de la PDH siguiente textual: que para ellos la hipótesis del gobierno es que Santiago Maldonado era un miembro de la FARC y que estaba en la Patagonia para cumplir no sé qué rol y que estaría profugado. Por eso la versión de que cruzó el río y todo ese delirio absoluto. Perdón. Que no fue confirmado. confirmado. ¿En serio? Te lo digo. Eso lo dijo Patricia Bullrich. Eso se lo dijo un funcionario de segunda línea del Ministerio de Seguridad de la Nación a un dirigente de la PDH ayer, luego de la reunión frustrada en el Ministerio de Justicia. Eso decía que hay brujas. Claro, justamente, llegaron tarde. Bueno, por eso digo, a mí me parece que esto no sucedía antes, ¿no? Estamos siendo testigos de algo que comenzó casi el primer día del gobierno Mauricio Macri, que es arrinconar la democracia, el intento de poner a 2 jueces en la Corte Suprema, el proceso de ampliación de las figuras represivas, la desaparición de Santiago. Creo que hay un proceso peligrosísimo de debilitamiento de la democracia. Están utilizando recursos, el que tiene un poco de memoria, todos estos argumentos provienen de los años de la dictadura, proviene de las usinas procesistas, los desaparecidos están en París, el terrorismo está embosado preparándose para atacar. Creo que es una lógica que ya no es que sea peligrosa, simplemente me parece que es un intento de limitar muy duramente la vida democrática. Ricardo, gran parte de la sociedad argentina no está mirando esto pasar con cierta complacencia, porque esto también hay que decirlo. Por supuesto, hay una parte de la sociedad argentina que, así como fue cómplice de la dictadura en la década del 70, hoy quiere mano dura. Yo creo que es una parte minoritaria, pero el macrismo está buscando consolidar un espacio sociopolítico que hoy representa esta derecha liberal, conservadora, y necesita mostrarse duro frente a ese espacio.
Me parece que esta es la gran disputa, es una disputa alrededor de derechos, ampliación de la democracia, que tiene que ver también con la cuestión económica, porque los tipos van por una distribución regresiva de la renta que comenzó el primer día y se sigue profundizando. Son piezas de un rompecabezas cuya imagen es muy clara, una Argentina para pocos y una violencia sobre los muchos. Creo que sobre eso hay que permanentemente prestar atención, ¿no? Permitime 10 segundos. Mariano, esta embestida, este enfrentamiento con la CGT, ¿puede derivar en dos CGTs, en una ruptura y que haya una CGT complaciente con Macri y otra afuera combativa, tipo Moyano en los 90? Sería lo más lógico en esta etapa. Incluso te diría que a los pocos minutos de terminado el acto hablaba con un dirigente muy encumbrado de la CGT y yo le preguntaba, bueno, viendo las dos cosas que me parecía que había que ver centralmente en ese acto, que eran arriba y abajo del palco, quiénes estaban y quiénes no estaban. Estamos habilitados a decir que está en una virtual ruptura la CGT. Este dirigente, que lo conocemos todos, me dijo, esta CGT ya está rota, la CGT está fracturada. Que lo declaremos ahora, que lo declaremos más adelante, que esto continúe formalmente, no implica que la CGT va a tener un funcionamiento real tal como la conocemos. Muchas gracias Juan, gracias compañero, gracias Ricardo como siempre, gracias Guillermo. Enseguidita, tras la pausa, Roberto Navarro, que va a seguir con los datos finales de un escrutinio que ya se acerca al final en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia a favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, realmente, como todas las noches, como hace mucho tiempo nos acompaña en Minuto 1 y como siguen acompañando ahora a Roberto Navarro. ¿Cómo te va, Roberto? Gustavo, ¿qué tal? En serio, qué enorme audiencia, ¿no? Lo que pasa es que la forma, el trato que le ha dado el canal en general y vos en particular al tema de Santiago Maldonado, hoy leer, escuchar a Tati Almeida diciendo después de 40 años otra vez. No, el destrato, a mí me indignó mucho el destrato hacia Tati, hacia Estela, Carlotto. No se lo merecen realmente. Y no se merecen que una persona desaparecida, en este caso Santiago Maldonado, reciba semejante, la familia, la crueldad con la que te montan todos los días operaciones falsas. Hoy se cayó otra con la del Río, es tremendo. Habla mucho de qué tipo de gobierno son. Bueno, ¿no? es tremendo. Y todavía, digo, están utilizando un supuesto triunfo que no es tal. Bueno, mirá, con los datos. Ahora voy a dar el escrutinio definitivo de una cantidad de partidos que ya te dan, ya no hay forma de recuperar. Con el número que vamos a dar ahora, ya no tiene forma, cambiemos de recuperar. Y pensá que lo que falta es la matanza. Claro. Ayer ya di una diferencia a favor de Cristina. Hoy voy a dar un número muy superior con cada partido que fue cerrando. Nos vamos a encontrar con una diferencia significativa. Bueno, te seguimos viendo. Gracias, Gustavo. Gracias, Roberto. Chao. Hasta mañana.